la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, 1984, de George Orwell. El viento helado de abril se colaba por las grietas del edificio de viviendas de Victory Mansions. Winston Smith, encorvado y delgado, entró apresuradamente en su apartamento, sacudiéndose el polvo de la ropa gris que todos los miembros del partido llevaban. Cerró la puerta con cautela y se quedó un momento inmóvil, escuchando. En la pared opuesta, la telepantalla lo vigilaba con su ojo impasible, registrando cada movimiento, cada respiro. No había escapatoria. En Oceanía, nadie estaba jamás solo. En la ciudad, carteles gigantes adornaban cada esquina con el rostro severo y omnipresente del Gran Hermano. El Gran Hermano te vigila, rezaba la inscripción en letras gruesas. Winston conocía bien esa mirada. La veía en todas partes, en los túneles del metro, en los pasillos del Ministerio de la Verdad, incluso en sus sueños. 4 ministerios dominaban la vida en Oceanía. El Ministerio de la Paz, que gestionaba la guerra. El Ministerio del Amor, que administraba la represión. El Ministerio de la Abundancia, que regulaba la escasez. Y el Ministerio de la Verdad, donde Winston trabajaba reescribiendo la historia a la medida del partido. Tembloroso, se sentó junto a la mesa, asegurándose de que la telepantalla no alcanzara a ver sus manos. Sacó un pequeño cuaderno de tapas gastadas y con el corazón martillando en su pecho escribió la fecha. 4 de abril de 1984. Por primera vez en su vida adulta, Winston cometía un crimen. Escribir un diario. Las palabras fluían torpemente al principio, pero pronto su rabia reprimida encontró forma. Abajo el Gran Hermano garabateó con furia. Sabía que la policía del pensamiento lo descubriría tarde o temprano, pero por ahora ese acto silencioso era su única libertad. Unos golpes en la puerta interrumpieron los pensamientos de Winston. Era la señora Parsons con su rostro cansado y apagado. «¿Podrías ayudarme con el fregadero?», murmuró. Winston la siguió a su apartamento, donde el aire olía a ropa húmeda y a derrota. 2 niños jugaban a ser espías, apuntándolo con dedos como pistolas. «¡Traidor!», gritó el pequeño, con ojos brillantes de fervor patriótico. Winston sintió un escalofrío. Aquellos niños, entrenados para delatar, no dudarían en acusar incluso a sus propios padres. En Oceanía, el miedo vivía en cada hogar, donde ni la familia era un refugio seguro. Esa noche, Winston soñó con su madre, con su infancia en un mundo desvanecido. Recordó imágenes borrosas,
un refugio oscuro, el olor del chocolate racionado, la mirada triste de su madre antes de desaparecer. Se preguntó si alguna vez existió un tiempo sin guerra, sin el partido, pero el pasado era incierto, moldeado y borrado por quienes controlaban la historia. Quien controla el pasado controla el futuro, murmuró para sí mismo. La verdad se deslizaba como arena entre sus dedos. La guerra siempre había existido, ¿o no? El pensamiento lo dejó inquieto en la oscuridad de su habitación. En su cubículo del Ministerio de la Verdad, Winston recibía instrucciones mecánicamente. Rectificar artículos, borrar nombres, ajustar cifras. Un viejo informe afirmaba que Oceanía estaba en guerra con Eurasia, pero hoy la enemiga era Asia Oriental. Con precisión, Winston reemplazó una por otra, destruyendo el pasado en un susurro de papel desintegrado. La verdad no existe, pensó mientras veía cómo la historia se reescribía bajo sus manos. Los recuerdos eran traicioneros y pronto incluso él olvidaría lo que había corregido. En Oceanía, el presente siempre tenía razón, porque el pasado nunca había sido otra cosa. Durante el almuerzo en la cantina, Syme, un hombre delgado de mirada incisiva, hablaba con entusiasmo. Estamos destruyendo palabras, Winston. La neolengua es la única dirección posible, sonrió, mostrando dientes amarillos. Cada año menos palabras, menos pensamiento. Winston lo escuchaba con inquietud. Sabía que Syme entendía demasiado bien la esencia del partido, y eso lo convertiría en un hombre marcado. ¿No ves la belleza, Winston? Al final, no habrá crimen, porque no habrá palabras para describirlo. Winston sintió un escalofrío. La neolengua no solo eliminaba palabras, estaba matando el pensamiento mismo, sofocando la rebelión antes de que naciera. Winston recordó a Catherine, su esposa, una mujer rígida y devota al partido. Para ella, el acto sexual era un deber, una obligación para servir al Estado, sin deseo ni amor. Cada encuentro había sido frío, mecánico, bajo la sombra de los lemas del partido. La castidad es pureza. Su matrimonio había terminado en un abismo de indiferencia. Winston deseaba pasión, algo real, pero en Oceanía el amor era una herejía. La única emoción permitida era la lealtad ciega al gran hermano. En su soledad, se preguntó si alguna vez sentiría algo más que vacío y resignación. Winston observaba por la ventana a los proles en las calles bulliciosas, su mundo caótico y lleno de vida. Cantaban, reían, discutían sin miedo. Sí hay esperanza, pensó. Está en los proles. Eran la mayoría, incontrolados por la doctrina del partido, libres de la asfixiante vigilancia intelectual. Pero los proles no sabían que eran esclavos. Sus vidas giraban en torno al trabajo y a la supervivencia. ¿Cómo
podían rebelarse si no sabían que debían hacerlo. Winston sintió una punzada de desesperanza. Mientras ellos vivían, él apenas existía. Y sin conciencia, la libertad nunca llegaría. Caminando por las calles sombrías del barrio de los proles, Winston sintió una extraña mezcla de miedo y fascinación. Las tiendas desvencijadas, los gritos del mercado, los rostros arrugados por la vida dura. Todo parecía más real que en su mundo controlado. Entró en una pequeña tienda de antigüedades, donde el anciano dueño le mostró un delicado cuaderno de tapas de cuero. Winston lo compró sin dudar, sintiendo su peso como un fragmento del pasado tangible. El pasado está enterrado, pero no muerto, pensó. Aferrado al diario, supo que este era el primer paso hacia algo peligroso. Winston la notó primero en el Ministerio de la Verdad. Julia, con su uniforme azul del partido, tenía una expresión de tranquila determinación. Al principio desconfió de ella. Su juventud y fervor aparente la hacían sospechosa. Pero un día, en los pasillos oscuros del ministerio, Julia tropezó intencionalmente con él, dejándole caer una nota en la mano. Con el corazón acelerado, Winston la leyó en secreto. Te quiero. A partir de ese momento su mundo cambió. La pasión prohibida brotó en medio de la opresión. Un destello de esperanza en una vida dominada por el miedo. En un pequeño cuarto oculto sobre una tienda de antigüedades, Winston y Julia se encontraron lejos de las miradas del partido. La habitación, con su cama destartalada y el aroma a polvo y tiempo detenido, se convirtió en su refugio. Allí compartían sus pensamientos más oscuros, su odio hacia el gran hermano y sus sueños imposibles de libertad. Julia, más práctica, veía la rebelión en pequeños actos de placer. Winston en el deseo de la verdad. Abrazados, se prometieron luchar a su manera, sabiendo que cada instante juntos era una victoria efímera en un mundo destinado a destruirlos. Durante un breve encuentro en los pasillos del ministerio, O'Brien, con su mirada intensa y su voz pausada, hizo un comentario ambiguo sobre un viejo discurso que Winston había editado. Eres un hombre que aprecia la verdad, dijo con una leve sonrisa. Winston sintió un escalofrío. ¿Era posible que O'Brien compartiera sus pensamientos prohibidos? Días después, recibió una invitación a su apartamento, un gesto inusual en la rígida jerarquía del partido. Julia dudaba, pero Winston estaba convencido. O'Brien era su conexión con la hermandad, la esperanza de que la resistencia aún existía, oculta en las sombras del poder. Winston, solo en su habitación, miraba el diario abierto sobre la mesa. Cada palabra escrita era un desafío al partido, una afirmación de su propia existencia. Sentía que su odio crecía, más claro, más fuerte. Julia le ofrecía una rebelión física, inmediata, pero él anhelaba
revelaba algo más profundo, la derrota del partido en el terreno de la verdad. Se preguntaba si otros como él pensaban lo mismo, si la hermandad realmente existía. En su mente, la rebelión ya no era solo un acto secreto, sino un destino inevitable. Aunque el miedo persistía, por primera vez sintió esperanza. En la penumbra del apartamento de O'Brien, Winston y Julia escucharon con el corazón acelerado. O'Brien, su voz serena, les entregó un pesado libro de tapas desgastadas. El libro de Goldstein, susurró. Winston lo sostuvo con reverencia. Dentro estaban las propuestas que siempre había buscado. Mientras O'Brien hablaba de la hermandad, Winston sintió que su destino estaba sellado. Pero una sombra de duda lo recorrió. ¿Era esto real o una trampa del partido? Julia apretó su mano en señal de confianza, ignorando el peligro que ya acechaba desde las paredes, desde las miradas invisibles. Bajo la tenue luz de la habitación sobre la tienda, Winston devoraba las páginas del libro de Goldstein. Las palabras desvelaban la verdad que siempre sospechó. El poder del partido no radicaba en la victoria, sino en la perpetuidad de su dominio. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Winston comprendía ahora cómo el control del pasado aseguraba el futuro. Sin embargo, mientras leía, una inquietud persistente lo atormentaba. ¿Era esto suficiente para derrotarlos? Julia, despreocupada, dormía a su lado, mientras él sentía que la verdad estaba cerca, pero el peligro aún más. El sonido de los cristales rotos los despertó. La voz fría y metálica de la telepantalla resonó en la habitación. No se muevan. Winston y Julia se quedaron paralizados mientras la puerta se abría de golpe y los guardias del partido irrumpían. O'Brien emergió desde la sombra. Su rostro, ahora desprovisto de amabilidad, mostrando la fría expresión de un miembro de la policía del pensamiento. Winston sintió un nudo en el estómago. Habían sido vigilados todo el tiempo. Julia fue arrancada de su lado, su grito ahogado por la brutalidad del momento. Todo había terminado. En la penumbra del Ministerio del Amor, Winston yacía atado a una silla metálica, su cuerpo temblando tras interminables sesiones de tortura. Los golpes, las descargas eléctricas, las preguntas sin fin. Poco a poco su resistencia se desmoronaba, su mente confundida entre la realidad y la mentira impuesta. El miedo lo consumía, pero aún quedaba un rincón de su ser aferrado a la verdad. No pueden controlar mi corazón, se repetía mientras el próximo castigo acechaba en la penumbra. O'Brien lo observaba con una mezcla de paciencia y severidad. La realidad no está en la mente, Winston, dijo con voz suave. Está aquí, donde el partido dice que está. Winston, débil y roto, intentaba resistirse, pero las palabras de O'Brien eran como cuchillas afiladas. Si el partido dice que
2 más 2 es 5. Entonces es 5. Winston murmuró 4 y el dolor regresó. Día tras día, la lógica se desvanecía reemplazada por la sumisión. Finalmente, con la mirada vacía, susurró 5. O'Brien sonrió satisfecho. La verdad era lo que el partido decidiera, y Winston comenzaba a aceptarla. En la habitación 101, Winston vio la jaula con ratas hambrientas y sintió el terror primitivo apoderarse de su ser. O'Brien lo miraba, su voz implacable. ¿Sabes lo que hay que hacer para evitarlo? Winston luchó, pero el miedo era insoportable. Cuando la jaula se acercó a su rostro, gritó desesperado: «Háganlo a Julia, no a mí». La traición salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. El amor que creía indestructible se desmoronó en un instante. Cuando las ratas se alejaron, supo que había perdido algo más que su dignidad. Había perdido su propia alma. Winston y Julia se encontraron por casualidad en un día gris en una plaza silenciosa. Se miraron sin emoción, dos extraños con cicatrices invisibles. «Te traicioné», murmuró Julia con una voz vacía. «Yo también», respondió Winston, sintiendo la ausencia de lo que una vez fueron. No había rabia ni dolor, solo un abismo de indiferencia. Pasearon en silencio unos minutos, pero ya no había nada que decir. El partido les había arrebatado todo, incluso la capacidad de amar. Winston la vio alejarse, sabiendo que el pasado era inalcanzable y que solo quedaba aceptar la sombra de su existencia. Sentado en una cafetería, Winston revolvía mecánicamente su ginebra aceitosa. Miraba la telepantalla sin emoción, repitiendo las noticias del partido como un mantra aprendido. Al ver la imagen del Gran Hermano, una lágrima rodó por su mejilla. Ya no había duda, no había lucha interna. Todo lo que fue, sus recuerdos, su amor por Julia, su odio al partido, se habían desvanecido en la niebla del pasado. Ya no importaban las mentiras, las aceptaba sin resistencia. Sentía un vago orgullo al corregirse cuando un pensamiento rebelde asomaba. Recordaba a Julia, pero su rostro se desdibujaba, irrelevante. Ahora solo importaba el Gran Hermano. Winston miró su reflejo en la ventana y vio a un hombre apagado, vacío. Ya no luchaba, no soñaba. Sabía que finalmente